Listo, vamos a resolver ciertas dudas del último video, de la última clase, y vamos a ampliar un poco más de información sobre cómo resolver otros ejercicios. ¿Qué son los subconjuntos propios? Eso es para abarcar el ejercicio número 10. El ejercicio número 10. Un subconjunto propio. ¿Alguna idea de qué es un subconjunto propio? Sea A igual a X, Y, Z, W. ¿Sí? Y B es igual a X, Y. B es un subconjunto propio de A. ¿Sí? ¿Por qué es un subconjunto propio? Recordémonos la definición de un subconjunto. Para que un subconjunto sea, todos los elementos de un conjunto tienen que pertenecer al otro conjunto. En este caso, los elementos de un conjunto, si pertenecen al otro conjunto, es un subconjunto propio, pero no contiene todos los elementos. En este caso, solo dos elementos de B pertenecen a A, pero hay cierto número de elementos que pertenecen al conjunto mayor. Entonces, como tiene más elementos el conjunto mayor, se le llama subconjunto propio. ¿Se entiende? Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? El ejercicio dice sea U igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Es igual a 1, 4, 9. B es igual a X, tal que X pertenece al universo y X es un cuadrado. C es igual a 1, 2, 3, 5, 7 y 9. Y D es igual a 2, 3, 5 y 7. Dice, ¿cuáles conjuntos son subconjuntos propios de otro? La definición dice que para que un subconjunto sea subconjunto propio del otro, tienen que existir los elementos dentro del otro conjunto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí 1, 4, 9 es subconjunto propio del universo. Sí, porque 1, 4, 9. Va. B, nos recordamos que este era igual también a 1, 4, 9. ¿Verdad que sí? Porque son todos los números que pertenecen al universo y que son cuadrados. 1, 4 y 9. Va. B es un conjunto propio de U. Sí, porque los elementos están en U. B es su conjunto de A. Sí es un conjunto, pero no es un conjunto propio. Porque el A no es más grande que B. Esa es la diferencia entre un subconjunto y un subconjunto propio. El subconjunto se refiere que puede estar todos los elementos. ¿Sí? En este caso, A es subconjunto de B y B es subconjunto de A. Pero ninguno de los dos es subconjunto propio de cada uno. En el caso de A hacia U, A es subconjunto propio de U, A es subconjunto propio de U. ¿Por qué? Porque estos elementos pertenecen al universo, pero no están todos los elementos, solo es un conjunto. ¿Cómo lo podemos definir? Es un conjunto más pequeño del subconjunto grande. ¿Sí? C es un conjunto de U. Sí, ¿por qué? 1 pertenece, 2 pertenece, 3, 5, 7 y 9. Y no son todos. D es un conjunto de U. Sí. D es un conjunto de C. 2, 3, 5, 7. D es un conjunto de C. D es un conjunto propio de C. ¿Por qué es subconjunto propio de C? D es un conjunto propio de C porque está 2 dentro de C, 3 dentro de C, 5 dentro de C, 7 dentro de C, pero C tiene más elementos. Como C tiene más elementos, es un conjunto más grande. Y ese conjunto que es más grande, D
es un subconjunto dentro de C, pero aparte no son todos los elementos. Como no son todos los elementos los que pertenecen al conjunto, entonces ese tipo de subconjunto se le llama subconjunto propio. ¿Sí? ¿Duda? No muy convencida. Vamos a hacer un último ejemplo. ¿Sí? ¿Qué era un subconjunto? Un subconjunto decía que para todos los elementos X, donde X pertenecen al conjunto A, X pertenecen a B. Ese era el elemento esa era la definición de subconjunto. ¿Sí? Pero aquí dice para todos. En el caso del subconjunto propio este es A, es subconjunto de B. ¿Sí? Va. Pero un subconjunto propio no es todos los elementos de A tienen que estar en B, pero B es más grande. Puede tener más elementos. Si tiene más elementos y B se le llama el superconjunto, es más grande que A, entonces ese es un subconjunto propio. La diferencia entre un subconjunto y un subconjunto propio es de que el subconjunto pueden llegar a tener la misma cantidad de elementos. En un subconjunto propio, el que es subconjunto tiene menores elementos que el superconjunto. ¿Sí se entiende la diferencia? Chilero. Bueno. Eso es para resolver el inciso 10. Luego el conjunto potencia. ¿Qué es el conjunto potencia? ¿Alguna idea? Este es para resolver del 46 al 50. Va. El conjunto potencia son los conjuntos que se forman de el conjunto original. ¿Cómo así? Vamos a hacer el 48. Solo hay 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces vamos a llamar X es igual a 1, 2, 3. La notación del conjunto potencia no sé cuál es, pero le vamos a llamar P de X. ¿Sí? P de X va a ser igual a... solo voy a confirmar algo acá. Conjunto potencia, solo vamos a confirmar algo acá. Rapidito. Ahí está, sí. Entonces, el conjunto potencia contiene todos los conjuntos que se podrían crear a partir del conjunto original. Por ejemplo, el vacío pertenece al conjunto. Eso es de fijo. ¿Qué otro conjunto podríamos hacer? El conjunto que contiene 1. ¿Qué otro conjunto puede tener? El conjunto que contiene 2. ¿Qué otro podríamos hacer? El conjunto que contiene 3. ¿Qué otro conjunto puede tener este? El conjunto que contiene 1, 2. ¿Qué otro conjunto? El conjunto que contiene 2 y 3. ¿Y qué otro conjunto? El conjunto que contiene 1 y 3. ¿Se entiende? El conjunto potencia está formado por todos los conjuntos que se forman del conjunto original. ¿Cómo así? El conjunto original es 1, 2, 3.
Si definimos X como 1, 2, 3, el conjunto potencia es es el conjunto conformado por los conjuntos que se pueden conformar del conjunto original. Suena a trabalenguas, pero esa es la definición. ¿Cuántos conjuntos podemos sacar del conjunto original? El conjunto vacío. ¿Qué otro conjunto? El conjunto con elemento 1. ¿Qué otro conjunto? El conjunto con elemento 2. ¿Qué otro conjunto? El conjunto con elemento 3. ¿Qué otro conjunto? El conjunto con elemento 1 y 2. ¿Qué otro conjunto? El conjunto con elementos 2 y 3. ¿Qué otro conjunto? El conjunto con elementos 1 y 3. Son todos los conjuntos que podemos sacar del conjunto original, los que conforman el conjunto potencia. ¿Se entiende qué es el conjunto potencia? Chilero. Vamos a resolver otro de los problemas que hay acá. Este es el 40 y... ¿qué fue este? El 48. Digamos el 46, ese está bien fácil. El vacío. Sea A igual al vacío. ¿Cuál es el conjunto potencia de A? ¿Sí? ¿Se entiende? Chilero, va. Vamos a hacer otro acá. No, aquí este sin este. Sí. Listo. Porque el inciso 47, vamos a hacer este. Los otros están fáciles de hacer. El conjunto es un conjunto con el elemento vacío. ¿A qué va a ser igual este? El conjunto potencia de este, P de X le vamos a llamar, va a ser igual a el conjunto vacío. Y el vacío. ¿Se entiende? Porque el vacío en este caso es un conjunto. Un conjunto que contiene el elemento vacío. Y en este caso es el vacío. Son dos cosas diferentes que vimos en la clase anterior. Y este es el conjunto potencia. ¿Sí? Y los otros pues se hacen como este. Fácil. ¿Alguna duda? ¿No? Listo, vamos a resolver la última duda, que es este símbolo que es el triangulito. El triangulito está en los problemas del 1 al 20 de la primera ficha. Dice, por ejemplo, pero primero vamos a definir qué es esto. El triangulito se define como la diferencia simétrica entre dos conjuntos. ¿Sí? Quiere decir que esto está conformado por los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Y los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A. ¿Sí? O le podríamos decir la negación de A intersección B. ¿Sí? Sí. El diagrama de Venn es lo siguiente. Este es A y este es B. Los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Y los elementos que pertenecen a B y no pertenecen a A. ¿Se entiende? ¿Alguna duda con esto?
Va. Entonces aquí en el ejercicio dice, resuelva C, diferencia simétrica A, diferencia B. Este solo es diferencia, ¿sí? La diferencia no la definimos con anterioridad, pero la diferencia, vamos a borrar esto de acá arriba. La diferencia en diagrama de Venn es lo siguiente. Sea A este conjunto y B este conjunto, A diferencia B son los elementos que pertenecen a A y no pertenecen a B. Como la mitad de la diferencia simétrica. ¿Sí? ¿Alguna duda? Bueno, entonces aquí dice el ejemplo, el ejercicio número 19. C diferencia A, diferencia simétrica A, diferencia E. Va. Entonces primero vamos a hacer C diferencia A. C diferencia A. Si C, ay, joder, no. Necesito un pizarrón más grande. Vamos a borrar. ¿Ya copiaron? Chileno. Donde C es igual a E, F, G, H, I. A es igual a B, C, D y E. Y E es igual B, D, F y H. ¿Sí? Va. Primero vamos a operar porque los conjuntos tienen la ley asociativa. Primero los que están dentro de paréntesis, como cuando se miraba álgebra, y luego lo que está afuera. C diferencia simétrica de A. Los elementos que están en C, pero no están en A. Y más los elementos que están en A y no están en C. Quiere decir que esto va a ser igual. Los elementos que están en C y no en A. Entonces, ¿cuáles están en C y no en A? E está en A, entonces no. F, porque está en C y no en A. G está en C y no en A. H está en C y no en A. Y está en C y no en A. ¿Sí? F, G, H, I. F, G, H, I están en C y no en A. Más los elementos que están en A y no están en C. A está en C, no. B está en C, no. C está en C, no. D está en C, no. E está en C, sí. Este es C diferencia simétrica A. Pero ahora diferencia E. El nuevo conjunto, los elementos que están en este nuevo conjunto y no están en este. F está en E, sí. Entonces C diferencia simétrica A, diferencia E es igual. F está en E, sí, entonces no. G está en E, no. F está en E, sí. G está en E, no. H está en E, sí. I está en E, no. A está en E, no. B está en E, sí. C está en E, sí, no. D está en E. Y así es la diferencia. ¿Alguna duda? Está fácil, ¿verdad? Listo. Copia. Listo. Bueno. Esto es para resolver las dudas que había de la ficha anterior. Ahora vamos a pasar a seguir resolviendo los ejercicios de los que quedan restantes.